Le damos la bienvenida, querido oyente, al tercer episodio de Relatos de Héroes. Nos encontramos aquí reunidos Nazareno Peirone. Y Lautaro López. El día de hoy vamos a charlar con el comodoro retirado, veterano de guerra de Malvinas, Carlos Alfredo Rinque. Carlos, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, muchachos, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Ansiosos por escuchar su relato. Bueno, vamos a empezar con la primera pregunta, que es, ¿dónde nació? Y cuéntenos un poco cómo fue su infancia y su juventud. Bueno, en primer lugar, les agradezco la invitación a esta charla y bueno, espero que estén todos bien y que bueno, que podamos llegar a un buen intercambio. Mirá, yo nací en Capital Federal, en Cava, digamos, antes era Capital Federal, o sea que soy de capitalino, digamos, de Buenos Aires. Pero viví mi infancia en San Isidro, o sea que prácticamente soy sanisidrense y bueno, fui a un colegio alemán en San Isidro, en la primaria, también fui a un colegio en Córdoba, en La Salle, de acá de Argüello, porque yo tenía unos episodios de asma, entonces en un momento dado me mandaron acá en la última parte de la primaria, 4 años, estuve en La Salle. Y después en la secundaria estuve en San Isidro, ahí en el Colegio Nacional de San Isidro hice 3 años y después otros 2 años en otro colegio. Así que, pero en San Isidro también, entonces estuve los 6 años de la secundaria y bueno, ahí transcurrió mi infancia entre San Isidro y Córdoba. Usted estuvo en Córdoba de pupilo, ¿no? Exactamente, estuve internado en el La Salle. En esa época funcionaba el colegio con una parte de internos, porque había muchos chicos que eran del interior de Córdoba y los padres los mandaban a estudiar a La Salle y quedaban pupilos durante la semana. Ajá. Y el fin de semana cada uno se iba a su casa, los que eran de Córdoba, del interior de Córdoba. Ajá. Los que éramos de Buenos Aires o de otras provincias, bueno, también pasábamos los fines de semana dentro del colegio porque no era tan fácil y aparte éramos muy chicos, 9, 10 años, estamos hablando de que éramos muy chicos para movernos solos en colectivo, en tren. Así que nos quedábamos, prácticamente íbamos a nuestras casas en Semana Santa, vacaciones de invierno y bueno, y las vacaciones de verano, obviamente. ¿Y tenían visita de sus padres cada tanto o eso no? Sí, pero tampoco eran frecuentes, o sea, a lo mejor 1 o 2 veces por año venían ellos para Córdoba. Prácticamente estaba independizado de cierta forma. Sí, más que independizado, aislado. Sí, porque viste, con 10 años, 11 años, no te autorizaban a salir. Yo tenía autorización para ir a lo de algún amigo, algún compañero que a veces me llevaban a la casa de ellos los fines de semana, pero era alguna vez de vez en cuando. Claro. Bien. Carlos, ¿usted por qué decidió entrar a la fuerza? Mira, la parte vocacional es va surgiendo ya en la secundaria fuertemente. Nosotros en la época nuestra de adolescentes hubo varios hechos muy significativos a nivel aviación. ¿Se acuerdan de la llegada del hombre a la luna, por ejemplo? Sí, en 1969. En el 69, exactamente. Yo tenía 13 años. Imagínense lo que fue para un chico de 13 años ver que el hombre llegaba a la luna, toda esa expectativa. Un gran fenómeno mundial. Fue una televisación que lo vieron millones de personas en directo. Fue una de las primeras transmisiones en directo que hubo, o sea, fue algo muy espectacular. Entonces eso a muchos nos abrió la cabeza con respecto a la aviación. Después en simultáneo, y hablando del 66, 3 años antes, llegaron los A4B a la Argentina.
los A4B, bueno, simultáneamente a eso era como que estábamos hablando de la misma tecnología, ¿no? Porque lo que fue la llegada del hombre a la luna, bueno, era una cosa, si la vemos en retrospectiva, muy analógica con respecto a lo que uno está acostumbrado hoy, ¿no? Entonces, yo me entusiasmé mucho por la aviación, iba a las exposiciones de la Semana Aeronáutica, que eran en la Rural de Palermo, y ahí en una de las visitas, que yo tenía 15 años, vi un A4 que habían llevado para una exposición estática. Me pude subir arriba, y eso para mí a los 15 años fue como tocar un poco la cuestión del desafío de la aviación, ¿no? Claro. Y bueno, y así me fue leyendo revistas de aeronáutica, haciendo aeromodelismo, en fin, me apasionaba el tema del vuelo y de la aviación. Entonces, y surgió un poco la posibilidad, siempre la Fuerza Aérea yo la veía como algo muy romántico, muy... Córdoba no me daba miedo porque yo había estado ya en Córdoba, en la primaria, entonces para mí era un lugar en cierta forma conocido. Entonces, bueno, tomé la decisión de terminar el colegio ya y anotarme para entrar a la escuela de aviación, ¿no? Obviamente, claro, que uno a los 19 años eso lo siente como una vocación en cierta forma y un desafío, porque se trataba no solo de volar, sino de ser militar. Entonces, claro, el ser militar siempre, en general, con lo que uno hablaba, que habían hecho la colimba, y siempre las primeras impresiones de esos diálogos son negativas, ¿no? Con respecto a la colimba y a lo militar. Esa época era una época muy turbulenta con el terrorismo, con la guerra contra la subversión y atentados por todos lados. Entonces era una época donde ser militar era una opción como de enfrentar la cosa, la circunstancia, irregular, ¿no? O sea, ir a una cosa ordenada, digamos, y obviamente, bueno, los símbolos patrios que estaban muy presentes, ¿no? Uh-huh. ¿Usted llegó a hacer el servicio militar? No, porque justo mi camada, yo soy del año 56, y los años 56 y 57, las promociones, digamos, 56 y 57, no les tocaba hacerlo porque se adelantaba de los 20 a los 18 años, justo en ese año. Justo en el intervalo. Entonces, claro, a mí no me hubiese tocado hacer el servicio militar por esa razón, pero bueno, elegí la carrera. Entonces fue un poco como hacerlo lo mismo, porque la instrucción militar en el caso nuestro era muy similar a la o peor aún, porque eran 4 años en vez de un solo año, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Usted entra a la escuela de aviación militar directamente con la idea de llegar a ser piloto. Sí, totalmente. Sí, la idea era ser piloto siempre. Lo que sucede es que para ser piloto en la Fuerza Aérea tenés que hacer 4 años de cadete, en los cuales en esa época no se volaba prácticamente. Se hacía un curso muy pequeño de adaptación, pero se volaban 4 o 5 horas, doble comando en los mentor, y eso se hacía en primer año, pero era como para entusiasmar al vuelo, digamos. Uh-huh. O para alguno que se diera cuenta que no le gustaba, bueno, que ya se diera cuenta ahí, digamos, que no perdiera tanto tiempo. Pero a mí esas horas de vuelo, bueno, me fascinó el vuelo, y convengamos y aclaremos, en los años 70, 75, yo entré a la escuela, no se volaba nada afuera. O sea, uno no venía como vienen ahora muchos que ya hicieron cursos de piloto, porque había muchas escuelas de vuelo. En esa época no, era muy raro, digamos, que alguien volara, porque era muy caro y bastante inaccesible, ¿no? Era de las pocas opciones. Yo no había volado nunca aviones chicos así antes de entrar a la escuela.
Ujú. Bueno, nos adelantamos un poco en el tiempo. Usted se recibe de oficial de la Fuerza Aérea Argentina y ¿a dónde lo mandan ya siendo piloto? Y ya siendo piloto, mira, la carrera, básicamente hay tres especialidades en la Fuerza Aérea, que son la aviación de caza, la aviación de transporte y la aviación de helicópteros. Esas son las tres especialidades más básicas Ujú. o principales. Entonces, obviamente que de acuerdo a las calificaciones, a los conceptos y demás, uno puede tener perfil para la aviación de caza o transporte o helicóptero, ¿no? O lo que le gusta también. Entonces es un combo del cual uno termina saliendo para donde quiere, mayormente. Yo quería ser piloto de caza, o sea que y me dieron las calificaciones, entonces el destino siguiente es Mendoza, donde está la escuela de caza, y ahí se hace el curso de piloto de caza bombardero, y hay que hacerlo antes de volar los aviones, ya los aviones los aviones de combate, ¿no? O sea, para ir a volar una 4 forzosamente había que hacer la escuela de caza. Ujú. Yo la hice, terminé bien y bueno, fui destinado después a Villa Mercedes, donde estaba la base de los A4B en Villa Reynolds, la quinta brigada aérea. Bien, bien. ¿Había algún indicio de guerra antes del 2 de abril? No, para nada no. La verdad que todo lo que pasó el 2 de abril, la Operación Rosario, la toma de las Malvinas, de Puerto Argentino, etcétera, fue una operación que era totalmente bajo secreto militar absoluto y nadie sabía nada que eso iba a pasar, ¿no? Fue para todos una sorpresa. Cuando llega el día 2 de abril, ¿cómo se enteran de la noticia y qué es lo que ustedes sienten? Y la noticia apareció, digamos, repentinamente en los medios y no había medios como ahora, que ahora uno se entera por WhatsApp prácticamente de todo. Claro. Antes que en la misma radio o en los mismos medios, sino que y nos dieron una comunicación oficial a la mañana, esa mañana, se había hecho esa operación de toma de las Malvinas, pero sin sin ninguna consecuencia inmediata en cuanto a ni proyección o sea, nada que nos dijera qué es lo que iba a pasar, ¿entendés? O sea, fue la noticia y a esperar prácticamente, que tampoco fue inmediato nada de lo que pasó después, ¿no? Claro. O sea, Sí, sí. ¿Y qué sintieron en ese momento? ¿Festejaron? ¿O cómo era el ambiente? sí, el ambiente era más bien festivo, pero era una festividad rara porque primero que el tema Malvinas no estaba en el centro de las conversaciones en ese momento. O sea, uno antes del 82, de abril del 82, Malvinas era como algo que estaba allá y era como hablar de algo que estaba en una situación ya, en un statu quo, digamos, que no se modificaba. Entonces, no era un tema de conversación diario el tema de Malvinas, Claro. eran otras cosas, inclusive nosotros como objetivos, digamos, o cuestiones problemáticas, era más la conflictividad con Chile, con Paraguay o con Brasil, digamos, ¿sí? A esos lugares nosotros mirábamos más como hipótesis de conflicto. Malvinas prácticamente no existía ninguna hipótesis de conflicto. Nunca nosotros trabajamos antes del 82 en hipótesis de conflicto con Malvinas. Claro. Bien, en el momento que se declara la guerra, ¿estaba preparada la Argentina para sostener esta guerra armamentísticamente? Y para esta guerra, digamos, evidentemente que no estaba tan preparada. Uh-huh. No estaba tan preparada porque
como te decía antes, nunca se había trabajado sobre la hipótesis de conflicto contra las Malvinas, que en realidad las Malvinas no era una base altamente defendida o protegida. De hecho, que Claro. no había ningún avión de combate en Malvinas. Había una pequeña base, una pequeña guardia, digamos, de soldados, pero nada más. Claro. No llegaban a 20, me parece. Ujú. Pero ¿cuál era la hipótesis en realidad? Era lo que se vino después, o sea, que iba a ser una guerra contra Gran Bretaña. Entonces, sobre esa hipótesis nunca se había trabajado a nuestro nivel, ¿no? Bien, bien. ¿Cómo se enteraron y qué sintieron cuando ocurrió el unimiento del ala del general Belgrano? Y la verdad que fue un golpe bastante fuerte, fue un golpe psicológico prácticamente, que, digamos, nos afectó en cierta forma emocionalmente, ¿no? Porque la cosa era que uno, sabiendo que estás integrando un escuadrón de combate, ¿no? Como el que integrábamos nosotros, y que éramos de alguna forma, sabíamos que tarde o temprano nos iba a tocar participar, Claro. de cualquier manera, pero siempre las expectativas de la escalada eran que fuera más con una pendiente más suave, digamos, la escalada, ¿no? Pero ahí estábamos hablando del segundo o tercer día de guerra, y ellos hunden al Belgrano, y fueron 350 muertos, digamos, en un solo momento, ¿no? Entonces, ahí fue tremendo el golpe, ¿no? El golpe en el cual que implicaba que, bueno, que eso iba a hacer que Argentina reaccionara de alguna forma, ¿no? Y en esa reacción ya sabíamos que nada. Sí, sí. Cuéntenos cómo vivió usted el día 1 de mayo. Y el 1 de mayo, bueno, para nosotros fue el día D, digamos, el día que empezó el conflicto. Y bueno, la verdad que fue muy sorpresivo el momento, porque a mí a la mañana me avisan, cuando nos reunimos a la mañana los pilotos, pero a mí me va a buscar el oficial de operaciones para ver, y me dice lo que había pasado, que habían bombardeado Puerto Argentino, el Vulcan a las 4:40 de la mañana, y a partir de ahí, bueno, nosotros nos levantamos a las 6:30 de la mañana, y ya nos pusimos en funcionamiento para lo que podía llegar a venir, que no estaba tan claro tampoco lo que teníamos que hacer. Entonces, el 1 de mayo fue una sucesión de eventos, digamos, de sorpresivos para nosotros, porque nos tocó salir, y bueno, y fue todo un día muy intenso, y inusual, ¿no? El 1 de mayo, porque participar en el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea fue una cosa muy emocionante, y bueno, al margen de que nosotros y en general las escuadrillas no tuvieron suerte con los ataques, porque fue un día, si se puede decir, desprolijo en la asignación de misiones, y en la asignación de blancos, y en la asignación de armamento, en fin, hubo muchas desprolijidades y muchas confusiones, pero se sacó mucha experiencia el 1 de mayo para lo que iba a venir después, ¿no? O sea, nosotros en base al 1 de mayo sacamos mucha experiencia, y bueno, quizá eso nos hizo tener una especie de práctica real de lo que iban a ser las próximas misiones, ¿no? Uh-huh. Cuéntenos un poco de cómo fue esa primera misión. Y la primera misión fue, a nosotros nos ordenaron atacar blancos navales frente a Puerto Argentino, y
la situación fue que salimos con Carballo, Cachón, Carmona y yo, pero el alférez Carmona se tuvo que regresar por una falla técnica y seguimos 3 aviones a los blancos. Y bueno, hicimos reabastecimiento. El reabastecimiento estaba muy congestionado, o sea, los 2 Hércules estaban reabasteciendo A4 y A4B y C, y había muchas escuadrillas ahí a la espera del reabastecedor y en reabastecimiento. Ajá. Y cada avión tarda bastante, bueno, también se hacía larga la espera esa, ¿no? Entonces, cuando salimos del reabastecedor ya fuimos para encarar la ruta de aproximación y de ataque. Yo iba a la izquierda de Carballo y Cachón iba a la derecha, y aproximándonos ya en rasante íbamos por la costa, digamos, por la costa y un poco el mar ya, y vemos un buque que se aproximaba. Entonces ahí Carballo ordena la situación de ataque, formación de ataque, y encarar al buque y bueno, lo encaramos, le tiramos con las bombas que llevábamos, que eran bombas frenadas con paracaídas, y bueno, Carballo inclusive le tira las bombas de él y vuelve y también le tira con la ametralladora, y resultó que este buque no era inglés, era argentino, era un buque argentino que era el Formosa. El Ara Formosa. Sí. Y bueno, se cometió el error, digamos, de atacar este buque, pero en razón de que no teníamos la información de que había un buque argentino en la zona. O sea, claro, no hubo una buena información de eso. Y bueno, se atacó ese buque, pero por suerte las bombas no explotaron, porque también era una bomba que no servía para atacar buques, la que nos habían puesto. O sea que eso fue una desgracia con suerte, ¿no? Uh-huh. No explotaron las bombas. Al buque le quedó una bomba adentro, pero la desactivaron después cuando llegó a Puerto Santa Cruz, y nosotros volvimos sin problemas. Y bueno, tuvimos toda la adrenalina de un ataque como si hubiésemos atacado a un buque inglés, pero en este caso no fue así, y este buque no nos tiraba nada porque era un buque mercante, o sea que volvimos sin novedad. Después, a los 3 días, vinieron del comando, digamos, y hicieron un cuestionamiento sobre el ataque a este buque, pero bueno, como nosotros teníamos los registros de en qué zona se había atacado y los tiempos, y no tuvimos consecuencias para nosotros, ¿no? Pero fue, sí, todo muy desprolijo lo que pasó ese día. Sí, esas bombas las había desactivado Pedro Prudencio Miranda. Sí. Tengo entendido, corríjame si me equivoco, pero ese barco no debía haber estado ahí en ese momento. Claro, es lo que yo te digo, o sea, no debía haber estado ahí porque toda la zona esa de Malvinas ya estaba en alerta para que nosotros atacáramos, y no a un barco, aparte vos no lo podés identificar bien si vos lo estás aproximando o lo ves de lejos en el horizonte, vos nunca lo podés llegar a identificar bien, ¿no? Sí. Si es un barco argentino, si es un barco inglés, porque son todos iguales, prácticamente, de lejos, ¿no? Sí, obvio. Previamente al 1 de mayo, ¿realizaban misiones sobre las islas? ¿Antes del 1 de mayo? Sí. Sí, hubo muchos que pudieron realizar misiones de práctica, sería. O sea, ¿en qué consistía? En ir hasta las islas y hacer un sobrevuelo por Puerto Argentino y regresar. Porque no había blancos, digamos, no había buques, no había nada, o sea, era la instalación de la pista nomás. Entonces, varios pudieron hacer esos vuelos. Yo no, porque yo llegué más tarde. Yo llegué el 27 de abril y ya quedaban pocos días para el 1 de mayo y no llegué a hacer ningún vuelo de práctica. Uh-huh. Su segunda misión fue el día 23 de mayo, ¿no? Mirá, la segunda misión fue el 21 de mayo, pero yo en esa misión me volví porque tenía una falla de combustible. Ajá. Así que no llegué a los blancos, pero cumplí
digamos, entré dentro de lo que es la zona de ataque, ¿no? Pero me tuve que volver antes. Y la segunda misión efectiva, o que en realidad sería la primera misión efectiva mía, sería el 23 de mayo, que fue un ataque bastante complicado porque el buque que atacamos fue la fragata Antélope. Ajá. Yo iba como numeral del primer teniente Guadagnini, que había quedado como jefe de sección de esa escuadrilla. Como 1 y 2 iban Carballo y Gómez, y bueno, en el momento del ataque nosotros los separamos de la otra sección. Carballo ataca, pero no, digamos, atacan la Antélope, pero Carballo no la puede atacar porque le tiran un misil y él tiene que tirar la bomba al mar prácticamente. Ujú. Gómez sí ataca la Antélope y después al rato, un minuto atrás más o menos, entramos nosotros, que entra Guadagnini, y yo ataco otro barco, yo ataco la Broadwar, que aparentemente sin daños, y Guadagnini ataca la Antélope, pero a él le pegan y él alcanza a pegarle, él tira la bomba y le pega a la Antélope, y cuando sale le pegan la antena del barco, a él le pegan y el avión de él cae al mar. O sea que ahí muere Guadagnini, los otros 3 aviones volvemos a la base, y bueno, esa fue, mi bautismo de fuego prácticamente fue ese, porque entramos en combate contra varios objetivos navales, varias naves, y bueno, el resultado fue que la Antélope quedó con la bomba de Guadagnini y la de Gómez adentro. Esa noche, cuando los estaban desactivando, las bombas explotaron y la fragata se hundió. Ajá. Y la Broadwar intacta. La Broadwar aparentemente quedó intacta, o sea, no sufrió daños porque, bueno, evidentemente no le habré pegado, no habré podido hacer la puntería que tendría que haber hecho, ¿no? Uh-huh. Carlos, ¿por qué sus misiones eran en días impares? ¿Cómo? ¿Por qué sus misiones se daban en días impares? Porque volábamos, eran 2 escuadrones y volábamos intercalados, un escuadrón y otro. O sea que justo ese mes nos tocó volar al primer escuadrón los días impares y al segundo escuadrón los días pares. Entonces, sí, a mí me tocó volar el 1 de mayo, el 21, 23, 25, 27 y después el 8 de junio. Ahí cambió el mes. Claro. Pero es por esa razón de que habiendo 2 escuadrones, como no eran más pilotos que aviones, o sea, la cantidad de misiones que salían las podía cubrir un solo escuadrón. Entonces, por eso, de ser necesario, se lo llamaba al otro escuadrón, que algún día pasó, pero generalmente volaba un día un escuadrón y el otro día el otro escuadrón. Entonces teníamos un día de vuelo y un día de descanso. Bien. ¿Y cuáles fueron sus otras misiones? ¿En todas las misiones hubo combate? Mirá, a partir de ahí sí, porque ¿a qué le llamamos combate? A tener contacto con el enemigo. Yo salí la misión siguiente fue el 25 de mayo, que atacamos con Carballo, Velasco y Barrio Nuevo, la Broadwar y el destructor Coventry. Esa fue una de las misiones más importantes que tuve, porque, bueno, es un resultado bastante conocido el de esa misión, porque terminamos hundiendo el Coventry y averiada la Broadwar, ¿no? Ahí sí le pegamos a la Broadwar una bomba atrás en la popa. La fragata Broadwar quedó averiada, quedó inutilizada hasta el final. No volvió a aparecer esa fragata. Y el Coventry, bueno, que se hundió en 20 minutos y fallecieron 19 tripulantes. El Coventry fue hundido por Velasco, que le metió 3 bombas muy bien en el medio de la nave, del buque.
y bueno, y esa misión del 25 de mayo también tiene lo bueno que pudimos regresar todos, ¿no? No nos pudieron derribar, entonces también eso fue una misión muy exitosa por ese tema. Si bien a la mañana nosotros habíamos perdido uno de los oficiales nuestros, uno de los pilotos nuestros, Palaver, fue derribado esa mañana del 25 de mayo, pero bueno, a la tarde nosotros tuvimos la oportunidad de atacar Roswell y Coventry. Uh-huh. Y fue un resultado muy bueno para la Fuerza Aérea porque fue el hundimiento de una fragata tipo 42, que era el Coventry, destructor tipo 42, que era el equivalente al Sheffield, ¿no? Era el gemelo del Sheffield. Y supuestamente era la fragata o destructores con mejor defensa antiaérea, con los Sea Dart, Sea Wolf, y todos los misiles habidos y por haber que tenían, y sin embargo, bueno, nosotros la pudimos hundir, ¿no? Sin consecuencia. De esa misión es donde surge el famoso audio, ¿no? Que dio la vuelta al mundo prácticamente. ¿El famoso? El audio del ataque en esa misión. Sí, un audio que está... exactamente, sí, porque era una época donde no había prácticamente... Los aviones no tenían cámaras, no tenían dispositivo audiovisual, entonces prácticamente no podíamos filmar los ataques, que hubiese sido, digamos, una gran ayuda para definir ciertas situaciones. De cualquier manera, en este caso no hubo dudas de este ataque. Hay una foto donde nos sacaron desde la Broward a Carballo y a mí, donde estamos atacando esa fragata, ¿no? Sí. Entonces, si se quiere, hay muy pocos documentos fotográficos o filmaciones que acreditan o que pueden certificar, digamos, un ataque, ¿no? Y en el caso nuestro tenemos esa foto, tenemos el audio y bueno, y somos la única escuadrilla que atacó esa fragata, ¿no? Eso es indudable, indiscutible. Uh-huh. ¿Cuáles fueron, cuántas misiones más hizo después de esa? Y después de esa, el 27 de mayo, volví a salir con Carballo y Velasco salió con un segundito. Sí. Velasco salió con Barrio Nuevo, Velasco había salido con Barrio Nuevo el 25 de mayo y el 27 de mayo yo salgo con Carballo de vuelta y Velasco vuelve a salir con Océs. Océs es otro piloto, compañero mío. Y en esa misión nosotros tuvimos que atacar una base de operaciones en tierra, una zona de desembarco, ahí en Bahía Ajax, en Bluff Cove, en esa zona que estaban desembarcando, y había varios pertrechos, había un hospital de campaña, había una zona donde habían instalado un comando, y nosotros atacamos el comando con Carballo. Velasco y Océs atacan el frigorífico, que ahí habían puesto una especie de hospital de campaña, y a Velasco le tiran un misil de hombro y bueno, le pegan. Velasco alcanza a cruzar a la otra isla, a la Gran Malvina, y Océs lo veía, digamos, de que estaba con el motor que tenía fuego abajo. Ajá. Abajo del avión, y él tiraba humo, digamos, y ya perdía potencia. Velasco sentía que los comandos, digamos, ya le empezaban a reaccionar diferente, y bueno, en un momento ya Velasco se tiene que eyectar, se eyecta y bueno, cae y está un par de días caminando hasta que encuentra un refugio, y después lo rescatamos. Lo rescató una patrulla de ejército y lo trajeron de vuelta al continente. O sea que bueno, esta misión del 27, si bien fue de menor intensidad en cuanto al ataque hacia un barco importante, uh-huh, pero también tuvimos
esta baja de un compañero nuestro que por suerte fue rescatado, ¿no? Velasco es el único de los 10 aviones que nos derribaron. Velasco fue el único que pudo sobrevivir, digamos, con la eyección. El resto de los 9 son 9 halcones caídos, digamos, que tenemos, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo fue el reencuentro con Velasco cuando vuelve al continente? Bueno, muy emotivo porque sí, para nosotros que recuperar un piloto que se eyectó y que no sabíamos dónde estaba y demás, bueno, para nosotros fue un como que nos levantó la autoestima, ¿no? Si se quiere, como que fue un envión así emocionalmente nos hizo muy bien y bueno, nos dio también mucha esperanza porque una de las cosas que uno tenía que sobrellevar en la guerra era que las posibilidades de supervivencia eran muy pocas, ¿no? Cuando a uno lo derribaban o le tiraban un misil o se encontraba con Harrier, o sea, eran muchas cosas en contra que eran prácticamente difíciles de sobrevivir a cualquiera de esas cosas. Entonces, bueno, lo de Velasco fue muy bueno y lo recibimos con mucha alegría, ¿no? Ujú. Bueno, cuéntenos cómo era el autoestima, si se podría decir, ¿no? Su salud mental y física durante todo lo que duró el conflicto. Y la verdad que nos mantuvimos con más tranquilidad de la que uno se imaginaría, ¿no? Porque, bueno, el piloto de combate, en cierta forma, les diría que teníamos una preparación importante para manejar las emociones, ¿no? Manejo de emociones que, bueno, en su mayoría nosotros teníamos un buen control de las emociones, entonces sabíamos lo peligroso que era la situación y estar ahí y estar enfrentando la muerte prácticamente a diario, pero bueno, también estábamos formados bajo conceptos de cierta espiritualidad y de cierto convencimiento que nos hacían mantener el espíritu bastante alto y básicamente un espíritu de supervivencia que había que tenerlo bastante activo porque no dejar que los pensamientos negativos neutralizaran la operatividad de uno, o sea, la forma de volar, la forma de llevar el avión y todo eso, ¿no? Porque si uno se dejaba, digamos, avasallar por pensamientos negativos, bueno, eso le iba en contra para poder volar bien el avión, ¿no? Uh-huh. Que era fundamental. Bueno, ¿y qué sentían cada vez que, bueno, se enteraban que habían perdido a un compañero? Y era la noticia, la peor noticia que podíamos escuchar, ¿no? De hecho que hubo días muy fieros a ese nivel, muy fuleros, digamos, como el 12 de mayo, que perdimos cuatro hombres en una sola salida. Así que el 8 de junio también fue otro día muy feo, que perdimos 3 hombres más, que fue el 8 de junio, que fue el ataque a Bahía Agradable, en el cual me tocó participar también, que fue mi última misión, y me tocó salir en la primera escuadrilla que salía, terminamos siendo 5 aviones, porque 3 aviones se tuvieron que volver, y nosotros el primer ataque no tuvimos problema, o sea, entramos, atacamos los buques que estaban desembarcando ahí, el Sir Galahad y el Sir Tristan, les pegamos, quedaron fuera de combate, y después cuando nosotros estábamos aterrizando, vuelve a salir otra escuadrilla, que la habían mandado también al mismo lugar, y ahí los estaban esperando los Harrier. Entonces había 2 Harrier ahí como
patrullas de combate arriba de los buques, y cuando llegaron a esa zona los A4 nuestros, ahí tuvieron el mal recibimiento de los Harrier que nos derribaron 3 aviones. Entonces, ese fue uno de los peores días para enterarnos de eso, porque ya era uno de los últimos días de la guerra y aparte perdimos hombres muy queridos, ¿no? Entonces, y en una misión que ya no tenía sentido que fueran ellos, porque ya el daño se había hecho, ya se había logrado el daño que se perseguía. Claro, se podría decir que el objetivo era como rematar. Sí, el objetivo era como rematar, el objetivo era como rematar, sí, era producto todo de malas comunicaciones, en realidad, malas comunicaciones que no es que eran malas, sino que no eran en tiempo muy real, o sea, llegaba muy tarde las comunicaciones, ¿viste? Entonces, el control de daños que se había hecho en la primera escuadrilla, cuando llegó al comando, seguramente ya había salido la otra escuadrilla y no le dijeron que se volvieran. Entonces, hay una serie de errores involuntarios, si se quiere, pero bueno, que produjeron ese triste desenlace, ¿no? Bien. Para nosotros, porque tampoco nadie iba a pensar que los iban a bajar, digamos, Claro. que los iban a derribar. El día negro de la flota inglesa. Exactamente. Bien. ¿Qué sintió el día de la rendición? Y mira, un montón de sensaciones, porque nosotros como Fuerza Aérea veníamos trabajando en un sentido de bueno, tratar de lograr el mayor daño posible a la flota, pensando que eso iba a redituar en un logro, digamos, que nos iba a posibilitar a lo mejor ganar la guerra, o a lo mejor que ellos se retiraran, que se volvieran y demás. Pero lo que pasó realmente es que ellos, al haber desembarcado, después los ataques a ellos no tuvieron mucho significado, porque en tierra no les podíamos prácticamente hacer daño, y bueno, el avance en tierra fue inexorable, y ahí sí que no tuvimos la superioridad aérea o el efecto que se pudo haber hecho. Entonces, lamentablemente, no somos no somos jueces para saber lo que pasó en tierra, pero evidentemente ganaron la batalla terrestre, ¿no? Entonces, ese es el problema de la Fuerza Aérea, que vos podés estar ganando la guerra aérea, pero si no conquistás la posición terrestre, no la vas a terminar ganando. Claro. Bueno, además de eso, no podían dar mucho ataque a tierra por la cercanía entre las tropas inglesas y las argentinas. Claro, sí, mira, primero que hacer la guerra aérea en Malvinas no es lo mismo que hacerla, por ejemplo, contra Chile, que tenés 200 kilómetros a lo mejor de distancia, entonces podés hacer mucho más, estar mucho más tiempo en la zona de ataque, digamos, y tenés gente que te va señalando bien los blancos, porque para hacer ataques a tierra, doctrinariamente hablando, como la doctrina lo manda, tenés que tener muy buenos señaladores de objetivos, que son los que te señalan el blanco y te señalan dónde está el enemigo, y tener unas comunicaciones totalmente aceitadas, cosa que en Malvinas no las tuvimos, ¿viste? Porque la superioridad aérea, en realidad, con los Harrier y demás, la tenían ellos, en el sentido de que ellos, para nosotros cruzarnos con un Harrier era ir a pérdida, ¿me entendés? Porque ahí sí que había una diferencia tecnológica. Así que, bueno, cuando la guerra empezó a transitar
por esa zona ya se empezó a perder mucho territorio, mucha posición, y nosotros ya estábamos en una situación de que no podíamos navegar mucho por muchos lugares, porque ya estaban los ingleses con los misiles y demás. Entonces para nosotros era muy peligroso ya volar sobre esas posiciones. O sea, se había achicado mucho la zona de vuelo nuestra. Así que cuando llegó la rendición, bueno, vimos que fue un final bastante cantado, ¿no? Se veía venir y llegó. Y en cierta forma para nosotros fue un alivio porque como te digo, ya objetivos navales de peso ya no quedaban, y ya la Fuerza Aérea no tenía muchas posibilidades de lucha en ese caso, ¿no? Claro. ¿Cómo fue su vida posterior a la guerra? Mirá, trató de ser normal, de ser normal, pero bueno, hubo de todo un poco, primero ya las peleas propias, digamos, la lucha por la supervivencia propia en un país económicamente siempre con problemas, bueno, tratando de sobrevivir, ¿no? ¿Continuó la carrera militar después de Malvinas? ¿Cómo? Sí, continuó su carrera militar después del conflicto. Sí, yo llegué hasta el grado de comodoro, o sea, estuve activo hasta el 2005, que ahí ese año me retiro, y después lo que ustedes me decían, que seguí trabajando en Arcor, en la Gerencia de Seguridad Patrimonial, por 13 años, o sea que cumplí mi actividad laboral, digamos, en Arcor, llegué hasta los 62 años trabajando ahí, y después ya me jubilé definitivamente. Así que, bueno, esa fue un poco mi vida. Dentro de lo que fue la vida militar, yo tuve muy lindos destinos después de la guerra. Estuve en la Escuela de Aviación Militar en varias oportunidades. Estuve en Tandil volando Mirage 5. Estuve como agregado adjunto en la Embajada de los Estados Unidos, en Washington. Y bueno, todas esos cargos y lugares, la verdad que la pasé muy bien, los disfruté, y bueno, trabajé bastante por la Fuerza Aérea, ¿no? ¿Cómo fue el reencuentro con su familia? ¿Cómo? ¿Cómo fue el reencuentro con su familia luego de la guerra? Y muy lindo porque, bueno, ya pasando este episodio, que fue un episodio, ¿qué les puedo decir? Enormemente inusual, ¿no? Claro. Las familias nuestras sufrieron mucho durante todos los días de la guerra porque tuvimos eventos muy desagradables, digamos, desagradables en el sentido de que las familias que estaban en el norte, en nuestras casas, como se vivía en un barrio aeronáutico, y estaban todas las mujeres en el barrio, ahí en Villa Reynolds, bueno, cada vez que había algún episodio con alguno de los pilotos, llamémosle de alguna baja, bueno, era un momento bastante feo, ¿no? Que había que pasar en la base. Entonces las familias, cuando terminó la guerra, bueno, una gran alegría para las que no perdieron a su marido, ¿no? Claro. Sí. ¿Y cómo fue el recibimiento por parte de la población hacia usted? Y fue muy bueno porque ahí en San Luis, Villa Mercedes, bueno, la base aérea de Villa Reynolds es una base, digamos, muy compenetrada con la ciudad de Villa Mercedes. Entonces, el pueblo estaba muy pendiente de lo que hacíamos nosotros, de qué se hacía, y bueno, la verdad que el recibimiento por parte del pueblo de San Luis
de toda la gente de ahí, fue muy bueno. Hicieron varios homenajes, informaciones, así que sí, la verdad que sí, muy bueno. Hoy en día, ¿a qué dedica su tiempo? Y mira, yo tengo 11 nietos, 4 hijos casados, y otro hijo soltero. Así que bueno, todavía estoy cumpliendo funciones de padre y abuelo, así que le dedico bastante tiempo a eso, a hacer deporte, a hacer distintas actividades, hobbies y deportes que bueno, trato de mantenerme bien físicamente, ir al gimnasio, leer, arreglar arreglos en la casa, mantenimiento, en fin, varias cosas. ¿Suele dar charlas sobre el tema Malvinas? Sí, sí, cuando me piden, sí. No estoy dedicado profesionalmente, pero cuando nos piden, somos varios los que vamos a escuelas, a lugares a dar charlas, se organizan encuentros. Sí, estamos abiertos a eso, lo hacemos periódicamente. Ujú. Todos los años, viste, entre el 2 de abril y el 8 de julio hay mucha actividad porque son los días de las efemérides de Malvinas, entonces Claro. hay mucho recordatorio y los colegios piden Bien. bastante que Bien. vayamos. ¿A día de hoy sigue teniendo contacto con sus compañeros pilotos? ¿Cómo? ¿A día de hoy sigue teniendo contacto con sus compañeros pilotos? Sí, nos juntamos mucho con mis compañeros, sí, siempre hay contacto, hay muchas reuniones, hay mucha camaradería y sí, estamos siempre en contacto, siempre recordamos toda la época. Bueno, Carlos, como para ir cerrando, le queremos preguntar si si le gustaría agregar algo, mencionar a alguien. Sí, siempre es muy emocionante y muy emotivo hablar de este tema, ¿no? Nos trae siempre unos recuerdos de esos días que para nosotros han sido muy importantes. Quisiera nombrar, sí, a mi familia, a mi esposa, mis hijos, que siempre nos han apoyado, me han apoyado y bueno, y han seguido dentro de lo que es la vida militar, se han bancado, por decirlo de alguna manera, muchos tragos amargos, ¿no? Porque a veces uno es el que disfruta y los otros acompañan y los otros se tienen que bancar a veces los malos momentos también, ¿no? Ujú. Y hablo como de mudanzas porque uno se ha tenido que mudar mucho de un lugar a otro y esa es una de las cosas que uno más recuerda, ¿no? Pero bueno, y acordarme de todos mis compañeros, el grupo 5 de casa, los halcones, fundamentalmente nuestros 9 caídos, que siempre los recordamos, y bueno, y agradecerles a ustedes por la invitación a esta charla y bueno, espero que sirva para algo dentro de lo que estamos viviendo en el país, que siempre parece que falta mucho para llegar. Para eso está este programa, para repartir información y para compartir relatos de gente que ha sido héroe. Y bueno, para finalizar, una última pregunta. A casi 42 años de terminar la guerra, ¿usted volvería a combatir? Sí, esa pregunta no es la primera vez que me la hacen. Uh-huh. En general, habría que ver el contexto, ¿no? Habría que ver el contexto, porque siempre la guerra uno trata de que no sea la solución, ¿no? Para ningún tipo de conflicto. O sea, uno siempre tiene que tratar de solucionar las cosas en forma pacífica. Lo mismo
muchas veces en los conflictos familiares o en los conflictos con amigos y demás, tratar de no llegar a la pelea o a la bronca, porque después quedan heridas que no se pueden solucionar fácilmente. Entonces, la guerra es lo mismo, ¿viste? La guerra se produjo y finalmente no sé si estamos mejor o peor que antes a nivel de Malvinas y de lo que son las negociaciones o la expectativa de la recuperación, ¿viste? Entonces, obviamente que si el país llama a tomar las armas, digamos, para defenderlo, es nuestra obligación, pero bueno, como les digo, hay que ver el contexto, ¿no? Ujú. Bueno, Carlos, de nuestra parte, agradecerle por su tiempo y por habernos contado su historia. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Gracias por la invitación y bueno, espero que tengan una buena semana. Muchas gracias, Carlos. Nos vemos. Igualmente, le mandamos un gran abrazo. Bueno, gracias. Antes de finalizar, queremos agradecer a la Municipalidad de Colazo, a la gestión de Sergio Temporini y a Emiliano Rendil por cedernos el espacio de la radio local, ya que sin esta ayuda este proyecto no sería posible. Recuerden que pueden buscarnos en Instagram como Relatos de Héroes y en YouTube con el mismo nombre. Si se quieren comunicar con nosotros, escríbanos por Instagram o envíen un correo electrónico a relatosdehéroes@gmail.com. Esto ha sido Relatos de Héroes y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Viva la patria y vivan las Malvinas Argentinas!